Bueno, buenas tardes para todos los que me están escuchando del otro lado. Vamos a iniciar la clase del día lunes, 14 ya de junio, una de las últimas clases de lo que sería el primer cuatrimestre de la materia. Vale aclarar que esta materia es de carácter anual, así que este, nosotros, a diferencia de otras que ustedes cursan este año en la carrera, ¿sí? No estamos de alguna manera apurados por la cuestión de, llamémosle, del cierre. Nosotros, al tener un cursado anual, es como que contamos con una mayor cantidad de tiempo como para poder estructurar, se puede decir, el cursado de otra forma muy diferente al que puede llegar a llevar adelante algunos de los profes que están con materias cuatrimestrales. En la clase de hoy, sobre todo, a mí me interesa analizar la importancia que han tenido la publicación de los libros de texto que se utilizan en el secundario. Fundamentalmente, intentar, en líneas generales, hacer un análisis de esas publicaciones en el marco, podemos decir, de los últimos 30 años, y por qué no establecer ciertos parámetros de contrastación, comparación y crítica de las principales editoriales con las cuales ustedes seguramente van a trabajar en el ámbito de secundario. En este marco es interesante por ahí plantear la cuestión de la importancia que tiene, no solamente para nuestra asignatura, sino yo diría en general, para todas las asignaturas que están presentes en el ámbito social, el tema de la lectura. El tema de la lectura, yo digo, es clave porque se convierte como en una herramienta, yo diría, central en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Fundamentalmente, bueno, de la disciplina que nosotros vamos a trabajar en el secundario, que es la historia. Eh, Acá ustedes se van a encontrar con un problema que es común, yo diría, a todos los docentes y a prácticamente todas las asignaturas, salvo aquellas que a lo mejor tienen una implicancia más práctica, pero todas las materias que conforman, yo diría, en un 90% o un poco más del 90% de, podemos decir, la cuestión de lo social, están de alguna manera vinculadas o tienen como problema fundamentalmente el tema de la lectura. Sobre todo, si ya lo focalizamos en el ámbito de nuestra disciplina, vamos a ver que los alumnos, por lo general, del secundario, y esto me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, desde los primeros años hasta casi los últimos, tienen grandes problemas para la comprensión de los textos históricos. Y esto es algo que los docentes tenemos que tener muy presente a la hora de pensar en diferentes actividades, en diferentes propuestas pensadas para el aula. Fundamentalmente, en esta clase nos vamos a detener a reflexionar sobre el tema de la lectura, pero me gustaría partir tal vez de una pregunta base o una pregunta que a lo mejor es disparadora para entender esto que estoy comentando. Esta pregunta es, ¿qué es leer? ¿Sí? El leer tiene que ver, sin lugar a dudas, con un proceso. Eh, yo digo un proceso de descifrado, ¿sí?, de lo escrito, para intentar de alguna manera ver la posibilidad de construir un significado. Ese significado tiene en cierta manera que ser contextualizado a un ámbito específico, ¿sí? Y esa contextualización forma tal vez parte de ese conjunto de habilidades que deben poseer los alumnos a la hora de poder interpretar a lo mejor un proceso histórico desde una mirada mucho más global, por decirlo de alguna manera. En esa lectura de cómo se construye ese significado, se ponen tal vez en evidencia ciertos conocimientos previos que todo lector debe tener al enfocarse en una temática en particular. Este tema de los conocimientos previos del lector van a ser, yo diría, cruciales, importantísimos a la hora de que ustedes puedan pensar y planificar una clase.
más allá del ámbito, podemos decir, en el que se encuentren. Cuando yo hablo del ámbito en que se encuentren, estoy haciendo referencia ya sea a una clase tradicional o una clase marcada desde un contexto de virtualización, como seguramente hoy muchos de los docentes que trabajan en el secundario están, yo diría, llevando adelante, ¿sí? Acá podemos discutir esto que yo estoy planteándoles del tema de la lectura en un sistema que a lo mejor se viene de acá en adelante para trabajar con los alumnos de este nivel. Hay muchos autores que hablan ya de un sistema de carácter bimodal, ¿sí? Seguramente cuando nosotros volvamos a esa ansiada presencialidad, ¿sí? Es casi seguro que ya las cosas no van a ser como antes. Muchas de las, yo diría, de estas herramientas que nosotros hoy por hoy estamos utilizando dentro de la educación para poder llevar e impartir el conocimiento, van a seguir presentes. Por eso me atrevería a decir, en coincidencia también con muchos docentes y autores que están publicando y trabajando sobre esta temática, que ustedes seguramente van a ser los gestores de esta nueva manera de entender la realidad educativa en un sistema bimodal. Bimodal quiere decir que va a tratar de mantener los elementos más sustanciales, importantes de la educación tradicional y por otro lado todas las herramientas, recursos, aplicaciones que la educación virtual hoy por hoy nos ofrece. Es de también una lógica de ubicuidad en donde el alumno puede volver a rever los materiales, volver a ver la clase, cuantas veces necesite, en los tiempos de los cuales disponga. Que eso yo creo una de las grandes ventajas que ofrece en este momento este tema de la virtualidad. Hablando entonces, y saliendo un poquito de esto, del tema central que tiene que ver con el análisis y el contexto de los libros de historia que seguramente ustedes van a utilizar en el secundario, yo por ahí, para la alumna que recién se incluye, que es Rocío, estaba comentándole a Gabriel de que hoy por hoy uno de los grandísimos problemas con los cuales ustedes se van a enfrentar a la hora de dar clase es el trabajo con los textos históricos. Por allí tienen que tener especial cuidado en el tema de cómo los alumnos pueden llevar adelante un proceso de descifrado de lo escrito y de manera tal de que sean capaces de construir un significado. Cuando yo hablo de construir un significado, quiere decir de que lo puedan contextualizar en un espacio y en tiempo, que se puedan generar ciertas habilidades que les permitan, de alguna manera, poder apropiarse de ese saber que está inmerso o que está escrito. Hola Rocío, buenas tardes. Este, entonces, esto les va a permitir a los alumnos llegar a tener tal vez una mayor comprensión de la realidad que se vivió en ese proceso histórico, ¿sí? Esto es tal vez lo más difícil que ustedes van a tener que llevar adelante. Y yo recién hacía mención a algo. Eh, la construcción de significados a partir del proceso de lectura va a poner, sin lugar a dudas, en evidencia ciertos conocimientos previos del lector, ¿sí? Vinculados obviamente a la temática histórica que ustedes estén trabajando. Ese conocimiento previo que el alumno adquiere a partir de la lectura, yo diría que es clave sobre todo pensando en la lógica de armado de una clase, ya sea virtual o tradicional. Esta habilidad, ¿sí? que van a tener los alumnos no es una habilidad única, no es una habilidad homogénea. Con esto, ¿qué quiero decirles? Que el proceso de interpretación y construcción de significados no es similar en todos los alumnos. Ustedes van a tener alumnos que seguramente van a adquirir esto mucho más rápido que otros, ¿sí? Y también, y esto no lo quiero dejar pasar de largo, se relaciona con las disciplinas, ¿sí? Y los tipos de textos que yo voy a utilizar. Sí, Gabriel, te escucho. Sí, eso que usted está comentando, profe, hablando con una amiga que ella da clases,
ella me ha comentado eso mismo, de que muchas veces, dependiendo de, o sea, hay que hacer un cierto análisis también a los alumnos a los que estamos dando, a su contexto, para tener en cuenta qué texto usar y qué texto recortar en este caso, y qué texto hacer esa transposición o no. Exactamente, exactamente. Eh, Mira, esto lo cuento como una anécdota, pero creo que es muy válida para ustedes que dentro de poco ya van a estar en el ejercicio de la docencia, ¿sí? Un ex alumno egresado del IFADC de San Luis, que casualmente está trabajando en Villa Mercedes, él me comentaba, tal vez con cierto pesadumbre, eh, no sé, más cabizbajo, de que dice, profe, yo la verdad que en el profesorado, en los 4 años de cursado, ese que tuve con todos ustedes, realmente estoy, dice, más que satisfecho de los conocimientos, dice, de la experiencia que fui ganando año a año, y que realmente considero que al finalizar el profesorado yo salí formado con un nivel muy bueno, que no tenía que envidiarle para nada al nivel que puede tener algún chico de alguna universidad, obviamente del ámbito histórico. Dice, yo salí muy bien preparado en pedagogía, con buenos conocimientos, dice, en el ámbito específico de la disciplina, pero me llevé cierta decepción. Y yo le digo, ¿pero por qué te llevaste cierta decepción? Porque a la hora de dar clase me di cuenta que tenía mucho para ofrecer, tenía mucho para dar, mucho conocimiento para transmitir. Pero lamentablemente muchos de los chicos que me tocaban, de los grupos de alumnos, este, era como que no, dice, no él puntualmente utilizó esta frase, no me sabían aprovechar. Y le digo, pero ¿cómo no te sabían aprovechar? Sí, profe, porque yo consideraba que sabía mucho, que podía llegar a explicarles un montón sobre algún tema en especial, pero la capacidad de lectura de estos alumnos, de análisis, de reflexión, era tan mínima, tan pobre que dice, me llevaba a que yo tenía que de los contenidos planificados reducirlos al mínimo para poder, no sé, explicar cuestiones muy básicas y así poder avanzar. Entonces dice, yo como que quedé de alguna manera, a ver, quiero utilizar el término que él me dijo, como que se sorprendió, como que no, como que se sintió desaprovechado en la formación. Dice, al final tengo una formación alta, buena, que podría de alguna manera colaborar en mejorar la calidad del conocimiento que estos chicos tienen, pero hay tantas falencias en cuanto a la interpretación de los textos, en cuanto a saber qué hacer al momento de darles una consigna que me ha llevado a esto, a una enseñanza mínima, básica, en donde realmente me siento desaprovechado. Esa era la palabra que él utilizó. ¿Sí? Por eso te entiendo perfectamente, Gabriel, cuando vos me marcás. Muchas veces uno cuando trabaja con diferentes grupos tiene que tener muy en claro dónde está inmersa la escuela, el contexto del cual provienen esos chicos, porque sin lugar a dudas, y esto no con una cuestión marginativa, a veces te condiciona en función de lo que vos querés transmitir y de lo que vos querés enseñar. Sí, a mí me ha pasado como docente. Yo he sido docente de muchas instituciones en Villa Mercedes, instituciones en barrios por ahí, no digo marginales, pero más a las orillas, con chicos que venían de sectores más vulnerables, en donde a veces uno quería explicar algún tema con cierta profundidad y te dabas cuenta que a lo mejor un grupo de 20, ¿sí? Había uno o dos que medianamente y sin utilizar un lenguaje tan alto te podían seguir, pero el resto era como que no alcanzaban a entender. Y máximo cuando vos les dabas consignas de trabajo o lectura un poquito más elevadas, era como perderlos en ese ámbito de lo que querías mejorar. Entonces, bueno, también me veía obligado a bajar esos contenidos, trabajarlos de otra manera, a lo mejor simplificando mucho el tema del lenguaje para que ellos me pudieran entender. Sí, no sé si quieren opinar, chicos, en relación a eso. Si no, ahí continuamos. ¿No? No, profe, está bien, ¿Se sigamos. entiende? Perfecto. Bueno, una gran pregunta que les traslado a ustedes y que ya vamos a ir trabajando en base a un ejemplo, ¿sí?
que me pareció interesante y que lo traje a colación de esta clase. Eh, la pregunta es esta, ¿qué significa leer en historia? ¿Sí? Ustedes saben que a partir de la lectura yo puedo acceder, sobre todo, a poder reconstruir mundos ausentes, mundos que están muy alejados del espacio-tiempo que a mí me ha tocado vivir. Hay una autora que estoy seguro que ustedes han leído y que han trabajado, que se llama Beatriz Eisenberg. Beatriz Eisenberg tiene una frase que a mí me pareció muy apropiada para esto que estoy comentándoles, y dice, leer historia es aprender historia. Y realmente si uno se pone a pensar y se pone a reflexionar sobre esa frase, es cierto. Yo no puedo pretender conocer de la historia, saber de la historia, si no llevo adelante un proceso de introspección, si no llevo adelante un proceso de lectura, de análisis crítico y reflexivo, que me lleve también a mí, como docente, a, podemos decir, problematizarme acerca de ese proceso histórico y acerca de ese tiempo que le ha tocado vivir a esas personas y ver de qué manera yo hoy lo entiendo y lo puedo explicar, ¿sí? Eh, Beatriz Eisenberg, igual que muchos autores, hacen, yo diría, un hincapié muy grande en esta cuestión. A lo mejor ustedes del otro lado coinciden o no. Ella dice, hay que dejar a los alumnos leer en soledad. Esta es una opinión. Yo por ahí, en cierta manera, en esta idea de dejar leer a los alumnos en soledad, por ahí disiento un poco. A lo mejor dejarlos leer cuando ya tienen adquiridas esas habilidades, esas competencias para trabajar un texto. Sí, pero imagínense lo que pasaría si yo dejo leer en soledad a un chico de un primer año o de un segundo año, ¿sí? Cuando todavía no tiene esa capacidad cognitiva de poder darse cuenta de algunos elementos claves, de algunos conceptos, yo diría, sustanciales, que están a lo mejor en el material que les propongo. Entonces ahí la guía, la orientación del docente es significativa. Y seguramente también, a lo mejor les han comentado, a ustedes en las mismas prácticas les ha pasado. A veces uno habla, empieza a hablar de un proceso histórico determinado, a hacer una relación de conceptos, y utiliza ciertos términos que son propios del lenguaje histórico. Y bueno, y uno descuenta, sobre todo cuando trabajamos con chicos más grandes, de que a lo mejor una determinada palabra le entienden, conocen el significado. Y bueno, y ese es un punto, yo digo, también a tener presente. A lo mejor uno habla, toma un término, una palabra y considera o da por descontado que el alumno me la entendió. Cuando en realidad el alumno sí simplemente le escucha, pero no sabe de qué le estoy hablando. Entonces, una recomendación que les doy a ustedes cuando en sus clases trabajen o planifiquen, que tengan en cuenta determinados términos que son muy propios de nuestra disciplina, de que si el alumno o los alumnos con los cuales ustedes van a trabajar realmente el término lo entienden, ¿sí? Porque a veces suele suceder que el profesor descuenta ciertas cosas y después se lleva sorpresas. Sobre todo, chicos, cuando ustedes planteen determinadas actividades o determinadas consignas, traten de verificar si las palabras, las ideas que ustedes se expresan son claras para que el alumno que los está escuchando o que a lo mejor está tomando nota de lo que ustedes escribieron en un pizarrón, digo, en una pizarra interactiva, hoy en el ámbito de la virtualidad, porque si no se pueden llevar sorpresas y que a lo mejor no van a ser gratas, ¿sí? Esto se lo digo un poco pasando por la experiencia. Eisenberg dice, bueno, dejemos a leer a los alumnos en soledad, igual que otros autores. Yo considero que en los años más altos del secundario, a lo mejor los alumnos han logrado cierto nivel para poder leer, entender, incorporar ciertos elementos. Pero el compromiso y el acompañamiento docente tiene que estar presente. ¿Por qué? Y porque también, siguiendo la Eisenberg en su análisis, esa guía del docente permite que el alumno pueda tener, yo diría, una interpretación más ajustada del texto, más ajustada del texto.
por ahí el docente puede brindarle cierta información que no está en el texto, pero que a lo mejor sí está para nosotros entre líneas. ¿Vieron esa idea cuando uno lee un texto y dice entre líneas se puede deducir o se puede inferir algo? Ese entre líneas es muy difícil de poder llevarlo adelante por los alumnos del secundario. ¿Sí, Rocío? Claro, eso lo vimos como el currículum oculto, por ejemplo. Exactamente, exactamente, ¿sí? Es, a ver, yo te hablo de ese entre líneas porque es indispensable que el alumno lo comience a manejar para poder comprenderlo. Todo esto, chicos, se deriva de grandes estudios sociológicos e históricos que han hablado de este tema de la lectura, de la escritura, y que sin lugar a dudas demuestran la importancia que tiene. Este, y de las herencias también culturales que se van transmitiendo de generación en generación. Este tema de acceder a la información, del acceso al conocimiento, de una gran disponibilidad, yo diría, de información que hoy por hoy nosotros tenemos, lleva a que también a estas ideas que estoy de alguna manera esbozando, le tengamos que incorporar esta cuestión de poder discernir de todo este gran volumen informativo con el cual hoy contamos, cuál a lo mejor son los textos, los autores, las perspectivas o las líneas más interesantes que uno como docente puede seleccionar a la hora de pensar en materiales para trabajar en el aula. Algo que yo les quiero aclarar, chicos, y esto por favor tómenlo como una sugerencia. A mí me ha pasado dirigir a muchos residentes a lo largo del tiempo. Y hubo un residente en particular que me decía, profe, cuando yo termine, dice el profesorado, tengo hecho, tengo hecho esos resúmenes muy buenos de cada materia. Dice, y de todos los autores con los cuales yo trabajé acá en el profesorado, de manera tal que cuando vaya al secundario yo voy a tener, dice, podemos decir, material súper exhaustivo y súper elaborado con muchos autores para brindárselos a los chicos del secundario. Y nosotros, ¿qué en ese momento, qué le dije, qué le mencionamos? Estos materiales que ustedes también han trabajado acá en el profesorado y que son de grandes autores, de grandes historiadores o pedagogos, les van a servir como un ámbito de formación individual, ¿sí? Les va a dar un conocimiento, yo diría, muy preciso, exhaustivo sobre determinadas áreas, ¿sí? Que ven acá en el profesorado. Pero eso no quiere decir de que ustedes piensen en esta lógica que les acabo de mencionar, de armar resúmenes en el profesorado que luego vayan a utilizar en el secundario, porque la lógica de trabajo en el secundario es diferente. Ustedes ese conocimiento lo van a poseer, lo van a tener, si ustedes quieren hacer una relectura de esos resúmenes o de esos materiales también, pero a la hora de pensar en dar una clase a chicos del secundario, ustedes se van a tener que basar en los textos que el secundario ha provisto o tiene para poder trabajar, ¿sí? Por allí, de estos autores, de estos grandes historiadores, pueden llegar a utilizar algunos dossiers o algún material muy sintético con el cual pueden complementar una clase, pero no basarse en el análisis, podemos decir, en la mirada profunda, exhaustiva de un historiador que analiza, no sé, la época feudal. Porque, a ver, esos materiales están pensados para otro nivel, están pensados para otro tipo de formación y no para la formación que tiene que poseer un alumno del secundario. Sí, Rocío. Claro, sí, sí, completamente de acuerdo. Lo que podríamos tal vez hacer, se me ocurre, ¿no? Es nosotros mismos hacer un texto en base a los autores que hemos visto en el profesorado para adaptarlo a las clases, digamos. Pero sí, Eh, utilizar los textos históricos así tal cual no, en las no, no. aulas es complejo. Es complejo, es complejo. Y yo siempre les digo a los alumnos, no vayan a cometer ese error, porque los van a perder a los chicos. Imagínate lo que es hablar, no sé, de la Edad Media,
seguramente ustedes cuando trabajen en el secundario van a desglosar la edad media en un segundo año del secundario, ¿sí? Entonces, de alguna manera, este, al desglosarlo en un segundo año del secundario, perdón, en un segundo año del secundario, este, van a tener que ser muy cautos en esto. Está buena esa idea de a lo mejor armar un resumen, tratar de simplificar algunas ideas, pero nunca pierdan, yo diría como marco referencial o como brújula, aquellos textos que el secundario tiene para trabajar esas temáticas. Ustedes a lo mejor cuando los lean, del editorial que sea, van a encontrar que son muy básicos. Es cierto, son muy básicos, y ya vamos a entrar a discutir un poquito de esto. Son muy básicos, pero sin lugar a dudas les van a dar un parámetro sobre el cual ustedes tienen que basarse, porque esos textos están de alguna manera eh, pensados por sociólogos, por pedagogos, por historiadores, de acuerdo al nivel de desarrollo cognitivo que el alumno tiene. Entonces, por ahí, a lo mejor, dependiendo del grupo que me toca, utilizo ese texto y puedo llegar a trabajar algún material complementario, secundario, como me decías vos, Rocío, de a lo mejor un mini resumen que yo establecí con uno o dos autores que a mí me gustan y que trabajan la temática y que considero que puedo extraer algunas ideas que pueden ser importantes para profundizar un poquito o darle otra orientación a lo mejor a lo que trabajo. ¿Sí? Entonces, en esta idea que nosotros vamos esbozando, de concebir la relación historia-lectura, yo creo que la lectura es una herramienta externa a la historia, y también una herramienta interna a la historia. ¿Por qué? Porque me permite a mí, sobre todo, potenciar, mirar, estructurar diferentes propuestas de enseñanza que puedo llevar al aula, ¿sí? Obviamente, siempre teniendo presente que estas propuestas estén enmarcadas en un contexto en especial. Hoy por hoy, el comienzo de la clase yo decía, nos encontramos en una situación excepcional, en donde la mayoría de los docentes que trabajamos, sobre todo en el ámbito de los institutos superiores, la universidad y el mismo secundario, nos hemos visto tal vez forzados a una virtualización total, ¿sí? Para poder seguir avanzando en la enseñanza, en el proceso de transmisión del conocimiento. Esta virtualización total también nos ha implicado grandes desafíos, nos ha enfrentado a grandes problemáticas, en donde no tenemos todas las respuestas. Y ustedes me dicen del otro lado, profe, ¿y usted cómo hizo? Al comienzo tuvo todas las respuestas, sabía cómo utilizar las herramientas, sabía cómo utilizar, no sé, las aplicaciones, cómo llegar a los alumnos, qué era lo más efectivo, qué... Les diría que no, les diría que no, les diría que tenía un gran signo de interrogante. ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Hasta qué punto a lo mejor es positivo estar en una clase expositiva como la que yo estoy haciendo con los chicos de secundario si yo sé que el grado de atención de un pibe de secundario no va más allá de 20, 25 minutos? Entonces, por ahí pensar una clase de dos módulos, hablándole a una cámara, y los chicos del otro lado con la cámara apagada, no participando, no viéndole las caras, es complejo. Ustedes el día de mañana que pasen por esta situación, ojalá que no, ojalá que ya volvamos a una normalidad, van a ver que esta cuestión de la virtualidad también nos ha enfrentado a esta cuestión monológica, de hacer un monólogo de la clase, intentando explicar, intentando forzar del otro lado una reacción por parte del que me está escuchando. Reacción que a veces se logra y otras veces no. Y por ahí uno, en su análisis, a mí me ha pasado pensar, y bueno, no estaré cayendo en ser demasiado reiterativo, en demasiado ser pesado a la hora de transmitir un conocimiento. Realmente esa transposición la logro, se me entiende o no, o los chicos ya a esta altura están en otra, ¿sí? A lo mejor han dejado apagada su cámara, su micrófono, están, como siempre digo, en espíritu, pero no están en cuerpo presente, ¿me entienden? Esto es algo que ustedes van a presenciar, van a estar, yo diría, este, sobre todo trabajando este tema. Bueno,
Me gustaría en este momento ya pasar al tema de los procesos de lectura de los libros de historia, sobre todo utilizados para la educación secundaria. Acá yo les quise subir un material de Gisela Figueroa, de una revista del Instituto de Formación Docente de la ciudad de San Luis, ¿sí? El Instituto de Formación Docente, lo mismo que el Instituto del Carmen, tienen revistas que pertenecen al mismo instituto, en donde hay publicaciones de los profesores que allí trabajamos, ¿sí? O de profesores externos, que muchas veces mandan trabajos para ser publicados, para ser analizados. En estas publicaciones hay una publicación muy interesante en la revista Kimun, se llama, del año 2015. En ese tiempo era una sola publicación anual, ¿sí? En donde habla puntualmente una profesora llamada Gisela Figueroa, que es de un instituto de formación docente de Buenos Aires, el Instituto de Formación Docente número 34 de Nicolás Avellaneda. Ella habla de este tema, de los procesos de lectura en los libros de historia y de educación secundaria, entre lo que fue fines del siglo XX y comienzos del siglo XXI en nuestro país. Bueno, en este trabajo, que yo los invito a leerlo, búsquenlo, por favor. Yo intenté subírselos a la plataforma, pero no me deja. No sé si es muy amplio. Ya voy a intentar más tarde, porque creo que es muy importante de que ustedes lo analicen, porque les da yo diría, mucha base a la lógica del tema que hoy trabajamos. Esta autora, tomando en cuenta lo que al comienzo de la clase yo mencionaba, trabaja también la idea de la importancia de la comprensión de los libros de texto, ¿sí? Y más que la comprensión del libro del texto, la comprensión a partir de la lectura. Y eso yo creo que es clave, ¿sí? Que el alumno del secundario empiece a manejar, empiece a entender lo que lee. Ella llama a este trabajo, ¿sí? Los obstáculos con los cuales normalmente un docente se encuentra. Por ejemplo, eh, los obstáculos cuando planteamos algunas consignas, algunas preguntas de trabajo, ¿sí? En donde a lo mejor los chicos escriben la consigna, pero no entienden qué es lo que tienen que hacer. A mí me ha pasado en trabajos prácticos, en evaluaciones, donde muchas veces los chicos no leen lo que uno les escribe en el pizarrón. Directamente hay muchos que ven la primera pregunta, por ahí la entienden, comienzan a escribir, terminan de responder la primera pregunta, pasan a la segunda, y así sucesivamente, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, no escriben nada. ¿Sí? No escriben nada, están frente a la hoja y no escriben nada. Entonces, cuando uno se acerca y les pregunta, ¿qué te pasó? ¿No pudiste estudiar? No, profe, si leí, estudié. Y bueno, ¿y qué te pasa? ¿Por qué no escribís? No, porque no entiendo qué me pregunta. No entiendo lo que tengo que hacer. Entonces ahí yo diría, está la acción del docente, la acción pedagógica para tratar de explicarle al alumno lo que uno pretende que el alumno haga. ¿En dónde está la falla? La falla está en eso, en que yo planteé a lo mejor una consigna con una serie de términos que el alumno no comprende, no entiende, y que a la hora de pedirle que haga algo no lo va a poder hacer, ¿sí? Entonces, es clave que ustedes, de alguna manera, aclaren el significado de las palabras que utilizan, ¿sí? Y otro tema sustancial y que a ustedes como alumnos también les pasa, porque a mí me ha pasado, ¿sí? Me ha pasado cuando era alumno del secundario, por ahí de los primeros años del profesorado, la incapacidad que tienen muchos de nuestros estudiantes de reconocer ideas centrales del texto, ¿sí? Estas cuestiones que les estoy marcando son problemas que con el paso del tiempo se han ido agudizando. Sí, Gabriel. El otro día veía a un autor, algo parecido a lo que usted estaba contando, en el que él decía que el proceso de que los chicos, en este caso, comprenden los textos también, está bueno como profesor tener la suerte de tener un curso, por ejemplo, 2 años seguidos, por ejemplo, que sea primero y segundo. Eso ayuda mucho a que el chico, al tener el mismo docente, por ejemplo, en el caso de que el docente, en este caso de historia, tenga esa particularidad en que les quiera enseñar
los ayuda a comprender los textos y que ellos solos después ya, bueno, lo puedan comprender por sí solos, es una gran ayuda para el docente. Obviamente eso en la escuela parece que no sucede mucho, de que un docente tenga No, años ya, seguidos. ya has tocado algo clave. Mira, por ahí coincido totalmente con vos, la importancia de que un docente pueda tener continuidad, continuidad en el marco del trabajo, ¿sí? Del trabajo que hace con un curso. Eh, a lo mejor también a esa continuidad yo le agregaría experiencia, ¿sí? No es lo mismo un docente que recién se inicia, que trabaje con un primer año, a un docente que ya tenga experiencia, tenga conocimiento, ¿sí? En donde el trabajo, diría, va a ser mucho más exhaustivo. Por ahí, un error de criterios que cometen los directivos. No hablo, ojo, no hablo en las escuelas de educación pública. En las escuelas de educación pública la designación de los docentes depende obviamente de un concurso en el cual vos participes y ganes. ¿Sí? Gana el que tenga más antecedentes, más puntaje, que haya hecho más cursos y bueno, y obviamente tener antecedentes, puntaje y más cursos simboliza años, años dentro del ámbito de la docencia, ¿sí? Yo siempre les digo a los chicos, ustedes cuando se reciben con 28, 27, 28 puntos. De ahí en más hay un mundo para poder conseguir trabajo. No tanto el Mercedes, yo he comentado esto con ustedes. Ustedes a lo mejor cuando se reciben van a tener muchas posibilidades de insertarse rápidamente en el mercado laboral de esta ciudad porque no está tan competitivo. Si vinieran a San Luis Capital, acá la situación es compleja. Pero bueno, partiendo de esta base, que yo recién te decía, en las escuelas públicas estatales es prácticamente muy difícil que un docente tenga como continuidad en sucesivos años, a no ser que sea un docente con muchos años, 15 o 20 años, y que haya ido ganando a lo largo de su carrera cursos en esa escuela porque a lo mejor se crearon y él ya estaba y pudo enganchar las horas siguientes, ¿sí? Que se diera un factor de suerte, de posibilidad, de puntaje. Otra cuestión pasa por ahí en los colegios privados. En los colegios privados, esta idea que vos me decís, que el docente tenga continuidad, es algo que yo considero muy positiva. Pero hay algo que muchas veces los que están al frente de las instituciones educativas no tienen presente, que, a ver, tienen siempre, para que ustedes me entiendan, este criterio. En los primeros años se colocan a los pibes más jóvenes, a los profesores hombres o mujeres jóvenes. ¿Por qué? Y porque la respuesta que te pueden dar tienen más paciencia, son más jovencitos y tienen más llegada con los chicos, los van a saber interpretar mejor. Cuando en realidad, en el primer año yo tengo que poner los docentes con mayor experiencia, con mayor capacidad, con mayor visión de lo que es el trabajo con este tipo de alumnos, porque es la base sobre la cual yo voy a sustentar luego todo el otro conocimiento. Y se hace completamente al revés. Entonces, aquellos chicos que recién se están iniciando, que están tomando las primeras armas en el ámbito de la docencia, siempre van a los primeros años. Y en los últimos años tengo los docentes generalmente más experimentados. Hablo de los colegios privados. Y eso para mí es un error. El docente experimentado tiene que estar en los primeros años, ¿sí? No digo que un docente de 55 años, casi o más, tiene un primer, segundo año, porque también es muy desgastante, ya cuando uno tiene más de 20 años de docente, y eso es comprensible. Pero bueno, la experiencia y el trabajo que ese profesor puede desarrollar en el aula va a ser sumamente significativa para los procesos de conocimiento y de apropiación que el alumno va a tener en los años subsiguientes, ¿sí? Y esto es algo que yo lo he discutido con otros profes, que lo he estudiado a partir de algunos autores, y es normalmente como se piensa la educación en algunos otros países del mundo, ¿sí? Hablo del mundo, del primer mundo. O sea, yo voy a colocar el que tiene más experiencia siempre en los lugares más complejos, más problemáticos, porque esa persona me va a dar respuesta, no la va a andar buscando, ¿sí? Me va a dar respuesta, o sea, tiene una respuesta por el tema de su conocimiento, de su experiencia y de su trabajo. El profe que recién ingresa está en un proceso formativo.
Y esto, por favor, que les digo, no lo tomen a mal, no lo tomen a mal ni que se malinterprete. Generalmente, un profesor, ¿sí? Puede tener mucho conocimiento, mucha formación, pero hay mucho de la experiencia del trabajo áulico, ¿sí? Que bueno, que lo va a complementar y que lo va de alguna manera potenciar. Normalmente muchos dicen, un profesor está preparado para enfrentar cualquier situación o vicisitud, o pongámosle cualquier campo de batalla, ¿sí? Que podríamos decir, bueno, cualquier tipo de escuela, si ya tiene a lo mejor 10 años de experiencia, porque se supone que en 10 años de experiencia vos has transitado por diferentes instancias que te han dado esa formación y esa capacidad de resolver problemas que a lo mejor al inicio uno no tenía. Y esto lo abro para la discusión con ustedes, a ver qué les parece lo que digo. Rocío, Gabriel, ¿qué quiere No, opinar? sí, sí, pienso igual que usted, profe, pienso que también es algo bastante lógico. Me sorprende que los directivos no lo entiendan así, porque es obvio que quizás muchas cosas, por ejemplo, en el plano pedagógico, sí, por más teoría que vos tengas, lo tenés que vivir para entenderlo. Y un chico, pues, a ver, yo recibió quizás con 20 o 23 años, soy todavía, como usted dice, un pibe. Y quizás hay muchas cosas que yo todavía no entienda en el manejo del aula, hasta que no tenga la práctica. Así que sí, creo que primero, segundo año, quizás los años más jóvenes, creo que sería un poco más complicado también para otro joven, si vamos al caso. Sí, sí, totalmente. Yo, mira, yo cuando me inicié en Villa Mercedes como docente también era un profesor muy joven, tenía 25, 26 años cuando inicié mi carrera, y realmente yo me pude nutrir de la experiencia de colegas que ya para esa instancia tenían, suponete, 10 años o 15 años más que, que la edad que yo tenía en ese momento, ¿sí? Y que me transmitieron muchos conocimientos. Yo aprendí mucho también desde la lógica de la observación, ver cómo trabajaban, del tema de querer compartir aula con ellos, ¿sí? Por ahí muchas veces nosotros tenemos miedo a la observación, a que aquel docente que tiene más experiencia y que se supone que sabe más te observe. Y yo digo que no, al contrario, nosotros, o yo por lo menos en ese momento era muy agradecido de aquel que tenía más años en la docencia, que tenía más experiencia, que a lo mejor tenía hasta mucha más formación de la que yo poseía en ese momento, que me observara y que me dijera, mira Pablo, esto lo hiciste bien, esto me parece que lo tenés que afinar más, que lo tenés que trabajar más. Yo utilizaría esta lógica para tratar de atrapar al alumno al momento de explicar, no sé, tal postura o tal mirada histórica. Eso me ayudó a mí, porque yo lo hice, a mí me ayudó muchísimo a poder mejorar mis prácticas y a perderle el temor, chicos, a cuestiones tan sencillas. Por ahí alguno de ustedes me marcaba, como era, creo que en clase se pasa, como era el tema de trabajar un pizarrón, ¿sí? Yo al comienzo, tal vez por mi poca experiencia, por miedos lógicos, cuando te enfrentas con un grupo y sos muy joven, trabajaba muy poco el pizarrón, me manejaba solamente en la oralidad y trabajaba la oralidad. Lo hacía así, lo hacía bastante bien, bastante bien. Comparándome con el paso del tiempo, obviamente hoy, hoy yo sería muy crítico de lo que hacía en ese momento, pero bueno, con el paso del tiempo yo fui incorporando otros elementos que a lo mejor en ese momento no utilizaba tanto y me di cuenta que había otras herramientas que podía utilizar y que me potenciaban el tema de llegar, de la llegada hacia el alumno, potenciaba el tema de que pudieran los chicos incorporar esa información de una manera más sustancial, ¿sí? Bueno, pero eso lo pude lograr a partir de los años, a partir de la experiencia, a partir del trabajo en el aula. Por eso les digo, no es algo que uno aprenda del día a la mañana, ¿sí? Sí, Gabriel. Sí, creo que también hay otra cosa muy importante, quiero decir, es por ahí no tener esa soberbia de decir, porque no me gusta usar ciertos recursos, no lo voy a hacer. En realidad vos tenés que hacer lo mejor que sea para el curso, para el aula. Si requiere que se use el pizarrón o se requiere otro elemento, hay que hacerlo, me guste o no, me parece. Exactamente, Siempre sí, mejor que un exactamente. chico. Es muy cierto, Gabriel.
uno tiene que aprender a utilizar la mayor cantidad de herramientas de las que puede disponer a la hora de pensar una clase. Hoy, con el tema de las tecnologías de la comunicación y la información, ustedes van a contar con una infinidad de herramientas que a lo mejor en mi tiempo no existían. Y también, fíjense lo que les voy a decir, que eso lo vamos a trabajar mucho en la cuestión práctica, si Dios quiere, ya para el cuatrimestre que viene, el tema de trabajar en entornos totalmente hostiles. ¿Qué quiero decir entornos hostiles? En lugares donde vos tenés que dar clases, pero no tenés internet, descartado, no tenés recursos informáticos, no tenés tiza, no tenés pizarrón, no tenés nada, ni siquiera hojas ni apuntes. A mí me ha pasado dar clases, dar cursos de formación, y bueno, y uno va muy preparado, va con su computadora, va con su Power, o va no sé, con una lógica estructurada en la cabeza para trabajar en el pizarrón, y de repente te encontrás en un lugar donde tenés a lo mejor 100 personas que te están mirando, y no tenés ni un micrófono, no tenés pizarrón, no tenés tiza, no tenés enchufe para conectar tu computadora, no tenés internet, no tenés nada, no tenés proyector, no tenés nada. Entonces también empezar a dar clases en lugares muy hostiles te pone prueba, porque el mejor de los docentes dice, no, pará, si yo no tengo todo esto no puedo dar clases, cierro la persiana y me voy. Pero vos no podés dejar 100 personas que te han estado esperando a lo mejor 40 minutos, ¿sí? A que vos llegaras y que de repente no, no tengan la clase prevista. Entonces también es aprender a trabajar sin recursos, sin herramientas, ¿sí? Y que te genere una experiencia totalmente distinta. Ustedes me dirán, bueno, ¿y cómo eso? Lo hice a partir de la experiencia, a partir de establecer una comunicación con grupos, con sectores de esas 100 personas, trabajar por ahí la cuestión de la anécdota, focalizarme en aspectos así puntuales, términos claves que yo quería que ellos mantuvieran en la cabeza, como jugando un poquito con ellos, la apreciación personal, los conocimientos previos, o sea, todos elementos que uno va de alguna manera incorporando a medida que vas avanzando en tu carrera como docente, ¿sí? No es fácil, no es fácil. No digo acá que me salió perfecto, ¿sí? No, no, seguramente tuve un montón de fallas, pero también fue un enorme desafío enfrentarme a un contexto para el cual yo no estaba preparado. Es como alguien, vieron ustedes, bueno, a vos, Gabriel, seguramente te gusta el fútbol. Viste el partido de Argentina de los otros días que se lesionó el arquero. Venía atacando Sí, muy bien, de repente se lesionó. Y bueno, el arquero que lo suplió ni se debe haber imaginado en su cabeza de que en ese partido iban a entrar a jugar en la selección. No se lo imaginó. Bueno, lo mismo me pasó a mí. Yo venía con otra lógica y de repente me mandaron a la cancha y tuve que salir a jugar. Jugué como pude, jugué con mis mejores herramientas, jugué con mi experiencia para tratar de transmitir ese conocimiento. A lo mejor con fallos, pero bueno, pude llevar, podemos decir, ciertos saberes a esas personas y ya en la clase siguiente, cuando tuve otro tipo de estructura, tuve otro tipo de elementos, bueno, obviamente profundicé un poco más, lo trabajé mejor, lo desglosé mejor. Pero bueno, uno siempre tiene que estar preparado, y esto se lo digo a los dos, para los imprevistos. Los imprevistos siempre suceden, ¿sí? Y uno puede haber armado la mejor clase con los mejores recursos y de repente lo que no pensaste falló y todo eso que planeaste se fue como al tachito de basura. Entonces ahí tenés que poner en juego la creatividad, el ingenio y sobre todo siempre mantener, yo digo, la postura, respirar, contar hasta 3 y decir, bueno, vamos a ver qué sale, ¿sí? Y darle para adelante, porque yo creo que el docente hoy por hoy tiene que estar formado en esto, en lo imprevisto, y tiene que tener una gran capacidad de adaptabilidad, adaptabilidad. Si ustedes me dicen, profe, ¿cuál es su, no sé si llamarlo, cualidad? Sí, yo les diría eso, la capacidad de adaptarme a una situación, a un entorno, a un medio que a lo mejor no es favorable. ¿Sí? Adaptarme y bueno, lo mejor que pueda, ¿sí? Yo creo que eso hoy por hoy lo estamos viviendo todos con la situación en la cual estamos. Bueno, avanzo.
Ese material que yo les decía de revista Kimun, de Gisela Figueroa, que los invito a la lectura, voy a ver si lo puedo subir acá al aula. Si no puedo subirlo, está en la revista Kimun del 2015 del Instituto de Formación Docente de San Luis. Allí hay como un análisis, podemos decir, de los manuales de historia publicados en los últimos 30 años. O sea, estamos hablando del periodo de finalización de la dictadura militar, de la última dictadura militar, el retorno democrático hasta la actualidad, podemos decir el año 2012-2013 aproximadamente. Acá hay algunos puntos para destacar. Se toma en cuenta un manual de historia que se utilizaba en segundo año del secundario, que era de una editorial que sigue presente hoy, que se llama AZ. Seguramente alguno de ustedes en el secundario estudió con algún manual de esta editorial, o a lo mejor cuando algún profe de historia quiso hacer un trabajo y lo mandó a lo mejor a buscar en la biblioteca de la escuela, bueno, había de estos manuales, ¿sí? Bueno, hablo de un manual de la editorial AZ del año 1982. Este manual, pensado para el segundo año del secundario, abarcó ese tramo final de la última dictadura militar, este, en un cambio sustancial en cuanto a que las lógicas de mercado ya para ese momento habían cambiado, ¿sí? Y hay una enorme, ya entre el marco del 82-83, fracturación social a la cual la historia no es ajena, ¿sí? ¿Por qué les menciono este manual y que lo toma esta autora? Porque este manual coincide de alguna manera ya con el retorno democrático y con determinadas normativas que se lanzan en ese tiempo. Las normativas, sobre todo en ese momento, van a regular los contenidos mínimos exigibles en ese momento, tanto para el nivel primario como para el nivel secundario. Algo que a mí me llamó la atención de este manual en comparación con otro manual de la misma editorial, perdón, de una editorial que era competencia, que estoy seguro que la han escuchado, la editorial Capeluz, editado en el año 2011 para el mismo año, es que en el primero, del año 82, vamos a ver que se mantiene sobre todo esta mirada enciclopédica de la historia. Se orientan y ya en un momento donde la orientación era a lo mejor a ciertas perspectivas científicos sociales, bueno, ese manual sigue manteniendo esa mirada enciclopédica, apuntada sobre todo a la construcción, diríamos, de un pensamiento histórico situado en esa línea o en esa perspectiva historiográfica del mitismo, una historia lineal, una historia que hace hincapié en héroes, en mitos, el mito de la construcción ciudadana, ¿sí? Eh, Eso también se ve en los contenidos que ese manual desglosa. O sea, hay como una especie de abanico temporal, si ustedes quieren, en relación al periodo que ese manual abarca, que tiene que ver sobre todo con la conformación del mundo moderno, ¿sí? Hasta lo que son los surgimientos de los estados nacionales en el Río de la Plata. Estamos hablando más o menos 1820. Este manual atiende a la realidad europea, americana y rioplatense, pero tiene una estructura muy lineal. Algo que llama la atención es que es una obra eh, más de carácter nomotécnico, ¿sí? Hay, si ustedes buscan una articulación disciplinar entre otras disciplinas por fuera de la historia, como puede ser la lengua, la filosofía, la política, que está ausente, o la economía, está totalmente ausente. No hay uso de infografías, no hay uso obviamente vinculados a ver, no hay imágenes, ¿sí? Son muy pocas las imágenes, hay una redacción que es tal vez muy densa y meticulosa, más bien una redacción que tiene que ver con hablar de cuestiones así muy puntuales, de hechos muy, muy, muy puntuales, que desde la mirada histórica actual no tendrían mucha significatividad. A ver, con esto qué quiero decir, que este manual sobre todo pone el acento en lo acontecimental, en el acontecimiento, ¿sí? Más que en lo procesual. ¿Se entiende, chicos? O sea,
Si ustedes van, por lo menos, este manual que va a permanecer llegada a la democracia hasta el 85, 86 y tal vez en algunos lugares un poco más de tiempo, mantiene las viejas estructuras de la enseñanza de la historia lineal, acontecimental, en donde la historia se vive como un relato en donde yo magnifico al héroe, magnifico estas cuestiones que tienen que ver con lo nacional, el ser nacional, la mirada centrada en valores, ¿sí? A diferencia, a diferencia ya de manuales, podemos decir, más avanzados en el tiempo, estamos hablando de manuales de otras editoriales como Capeluz del año 2011, que también analizan para el segundo año la cuestión de Europa y América, pero que cambian sustancialmente en relación a su diseño gráfico, incorporan en su producción, en su narrativa escrita, nuevas corrientes pedagógicas que tienen que ver ya, vamos a decir, con esta idea de poder llegar al alumno con una transposición didáctica basada en criterios pedagógicos más actuales. Eh, Son manuales en donde el Estado todavía no regula o no controla los materiales educativos, ¿sí? A diferencia a lo mejor del otro manual que fue editado en el último periodo de la dictadura militar, y en donde hubo a lo mejor algún tipo de censura en lo que se escribía o en lo que se comentaba, ¿sí? Eh, ¿Qué más les puedo decir? En este marco, ¿sí? En este marco, también vale mencionar que surgen otro tipo de editoriales que trabajan de manera muy similar. En la actualidad, nosotros si comparamos una producción del 82 con una producción del año 2011, con una producción del año 2020, ¿sí? Podemos ver que hay cambios significativos, cambios en cuanto a la mirada de las corrientes pedagógicas, cambios en cuanto a la presentación del mismo libro. Hoy los libros están llenos de infografías, están llenos de enlaces a páginas web, están llenos de imágenes, por ahí subtítulos o colores que resaltan alguna idea central o esencial. Pero algo que a mí me ha llamado la atención y que siempre lo repito en muchas de las clases es lo siguiente. A pesar que han existido mejoras sustanciales en la producción de los libros de texto, con todos estos aditamentos que a lo mejor hace 15 o 20 años atrás no existían, la línea histórica que se viene repitiendo es exactamente la misma. No ha habido cambios, no ha habido transformaciones, no ha habido mejoras en cuanto a la narrativa histórica. A ver, la narrativa histórica, y del otro lado, para los que me están escuchando, no se quedó en la historia lineal, mitrista, en esa mirada historiográfica, ¿sí? O en esa historiografía a lo mejor de la década del 30 con el surgimiento de análisis, sino que siguió avanzando. Por eso nuestra disciplina no es una disciplina estancada, muerta, sino que es una disciplina científica que se va perfeccionando y que va incorporando otros elementos a partir de la acción de los investigadores y de gente que trabaja en nuestro campo. Entonces nosotros hoy, cuando hablamos de las perspectivas históricas, ¿sí? Hablamos que la gran mayoría está enmarcado dentro de una historia social, dentro de esta mirada de la historia social con múltiples perspectivas o con perspectivas multidimensionales que abarcan, por ejemplo, la historia de género, que abarca la historia de mujeres, la historia de niños, ¿sí? De otros protagonistas que hacen al suceso o al proceso histórico. Bueno, esos elementos que yo estoy mencionándoles, si ustedes se fijan con detenimiento en buena parte de los textos históricos, no figuran, ¿sí? Sí, Rocío, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo después subo la clase para que veas la partecita. Ya nos queda poquito, así que ya la estoy cerrando. Bueno, hasta acá, entonces nosotros vamos a llegar. No quiero avanzar más porque son dos, y sobre todo me interesa que lean ese material para que vayan sacando también sus propias conclusiones. La idea es que podamos debatir sobre esto. Me hubiera gustado también tener un poco más de participación con los otros compañeros para ver qué opinan. Pero bueno, sé que también están en una instancia de preparar materias porque ya se acercan las mesas, así que
no hay ningún inconveniente. Yo calculo que ya para la semana que viene vamos a volver a retomar sobre algunos puntos que a lo mejor por allí en la lectura no les ha quedado del todo claro, así que la idea es también esa. No sé hasta qué punto me conviene por ahí avanzar en las clases, sino hacer como una especie, yo diría, del martes que viene de repaso integral, por lo menos de las últimas clases que hemos venido trabajando, que creo que va a ser más positivo que seguir avanzando. Sobre todo para que aquellos que no han podido asistir tengan de alguna manera alguna forma de compensar este, lo que se ha venido eh, trabajando en el marco de estas últimas semanas, ¿sí? Porque si no van a quedar de alguna manera con cuestiones a lo mejor que no se entienden del todo, ¿sí? A aquellos que han podido presenciar, que han podido preguntar y que han estado a lo mejor un poco más de tiempo presentes en cada una de las clases de estas semanas. Bueno, hasta acá llegamos. No sé, Gabriel, si querés hacer alguna pregunta en relación a esto. No, profe, no. Bueno, te invito entonces a la lectura del texto para que lo veas. Recuerda que está en la revista Kimun. Voy a ver si me lo acepta subir la plataforma. Recién intenté, pero no sé si es mi internet o es grande y no me lo permite cargar, pero es muy interesante y después, bueno, que tomen algunos de los textos ahí propuestos para la lectura. Hay un pequeño trabajito práctico que lo he fijado para finales del mes de junio, ¿sí? Para que lo puedan entregar, como siempre, lo pueden hacer de manera individual o de manera grupal, en grupitos de dos, no hay ningún problema. El que tenga algún inconveniente porque se le complicó con las mesas o lo que sea, podemos fijar una fecha de entrega para julio, ¿sí? Para una segunda entrega, no hay inconveniente por eso. ¿Sí? Si a lo mejor las plataformas se les cerró y me lo quieren enviar luego al correo, no hay ningún inconveniente. Bueno, Gabriel, que me has quedado solamente vos, te deseo una excelente semana, ¿sí? Y nos estaremos viendo ya el lunes próximo. No sé si estás también por rendir alguna materia, ¿te queda alguna materia que estás preparando? No, todavía no empecé a preparar, pero ya tengo una idea de preparar, por ejemplo, Americana 1 y Mundial 3. Son las que quizá un poquito más traban, así que ya con eso. Con Cabalín, Sí, una de Americana. Sí, sí, yo estoy en la mesa con Adrián, en Americana Ah, 3. Así que, no, bien, es una materia muy linda, muy linda. Por ahí lo que hablamos con Adriano, el tema de los tiempos. Lo mejor es una materia muy amplia para trabajar en un cuatrimestre. Este, hablando en la profundidad que la materia se merecería, ¿sí? Por ahí por los autores y todo eso, pero es una materia muy linda, muy, muy linda. Bueno, Gabriel, si la preparas, entonces mucha suerte y nos estaremos viendo ya el lunes siguiente. Que tengas una excelente semana. Te dejo un gran abrazo. bueno, gracias, profe. Adiós. Chao, chao, cuídate, nos vemos.